Acto de la bendición y presentación de las cartelas del trono del Santísimo Cristo de la Misericordia, que se estrenarán este próximo Jueves Santo. Con esto acabamos lo que en su día fue un sueño para todos los cofrades y devotos de nuestro titular. Sueño que empezó en el año 2004, en la candidatura de don Francisco Sillero, en la cual él, con su junta directiva, decidieron dar el paso de realizarle un nuevo trono al Cristo de la Misericordia. Más tarde, en el año 2008, en la candidatura de don Manuel Carmona, se empezó con el dorado del mismo. En el año 2016 se estrenan 2 de las 8 cartelas y es en este año 2018 en el que se acaba este proyecto, con la realización de las 6 cartelas restantes, para así bendecir y presentar ante todos el conjunto de las 8, que representan las 7 obras de misericordia y el Cristo mediador, las cuales nos identifican a los que llevamos por bandera esta vocación. Para ello, pido que salga el autor de las cartelas, don Juan Vega, y nuestra hermana mayor, doña Macarena Millado, y nuestro mayordomo, Francisco Javier Bonet, para que las destapen y puedan ser bendecidas por nuestro conciliario, don Francisco Vaquero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Los objetos piadosos que habéis traído para bendecir muestran cada uno a su manera vuestra fe, ya que sirven para recordar el amor de nuestro Señor o también para aumentar vuestra confianza en la ayuda de la Santísima Virgen María y de los santos. Al pedir la bendición del Señor sobre estos objetos e imágenes, lo que hemos de procurar ante todo es dar el testimonio de vida cristiana que de nosotros exige el uso de estos objetos. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios. Donde hay Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen, con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es el Espíritu.
Por eso, encargado de este ministerio por misericordia de Dios, no nos acobardamos. Al contrario, hemos renunciado a la clandestinidad vergonzante, dejándonos de intrigas y no adulterando la palabra de Dios, sino que mostrando nuestra sinceridad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Palabra de Dios. Repitan: la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. La misericordia del Señor es eterna. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. La misericordia del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himno, dándole gracia y bendiciendo su nombre. La misericordia del Señor es... El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor es eterna. Nosotros, hermanos, no queremos tener un semblante de piedad, sino que lo profesamos de corazón. Por esto invoquemos al Señor diciendo: envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Dios clementísimo, que quiere que recordemos siempre tus maravillas, haz que la visión corporal de estos objetos materiales nos eleve la contemplación de los signos de tu misericordia. Envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Tú que deseas que te demos culto en espíritu y verdad, concédenos que con la ayuda de estos objetos y de lo que significan, practiquemos siempre la justicia y la piedad. Envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Tú que por medio de tu Hijo nos diste el mandato de orar siempre, haz que dedicándonos a la oración podamos llevar una vida con toda piedad y decoro. Envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Tú que en tu iglesia distribuye de manera admirable diversidad de ayuda para nuestra santidad y piedad, haz que lo que recibimos de manos de la iglesia lo utilicemos para crecimiento de ella. Envíanos, Señor, el espíritu de piedad. Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complace en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atienda a los deseos de tus servidores y les conceda que, llevando consigo estos signos de fe y de piedad, se esfuerce por irse transformando en la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, que en Cristo nos ha revelado su gloria, haga que vuestra vida sea imagen suya, para que podáis un día gozar de su presencia gloriosa. Amén. Podéis sentaros.
A continuación, le cedo la palabra al artista don Juan Vega para que nos hable sobre su trabajo. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a ser muy breve porque aquí tenemos a Antonio, que lo conocéis todos y que él realmente es el autor intelectual de este trabajo, aunque yo en este caso pues sí que he sido un brazo ejecutor, más que nada, pues también con bastante creatividad que he tenido. Y bueno, pues sobre todo pues agradeceros a la cofradía, a la Junta de Gobierno, la confianza que ha tenido en mi trabajo. Es un proyecto que nos ha llevado varios años, pues creo que son 3 años de trabajo en los que pues yo como artista me he notado una evolución en cada una de las piezas que iba haciendo, y han sido piezas que me han permitido pues estudiar mucho la iconografía, argumentarlas muy bien, y son obras pues sobre todo hechas con mucho cariño, y la mayoría podréis encontrar diferentes detalles, incluso algunas pues tienen algunas partes anecdóticas que ahora Antonio os explicará y os mostrará. Y bueno, pues nada más, agradeceros que estéis aquí esta noche y muchísimas gracias, espero que os guste. A continuación, don Antonio Rafael Fernández Parada, licenciado y doctor en Historia del Arte, vocal de Patrimonio de nuestra cofradía y director del proyecto de la realización de las cartelas, nos explicará el programa iconográfico de las mismas. Así que cuando quiera, Antonio, la palabra es tuya. ¿Ahora sí? Sí, mejor. Te decía buenas noches a todos y a todos. Es un placer poder estar aquí hoy de nuevo en casa. Siempre cuando uno vuelve a casa, como las cosas son muy fáciles, ¿no? Quiero decir muchas cosas esta noche, intentaré no alargarme en demasía, ¿no? Pero me van a permitir que empiece con esta imagen, que empezamos esta presentación de estas cartelas, que dice Misericordia en la tierra, en el cielo y en San Pedro, un programa iconográfico barroco para el siglo XXI. Si se fijan en la foto, y la he puesto a propósito, qué curioso que todos lo miran a ella cuando es el que nos mira a nosotros, ¿no? Pues no está puesto aleatoriamente, ¿no? Hace mucho tiempo, siempre me gusta decir que soy cofrade viejo en esta casa, ¿no? Y entre uno que se dedica al arte tiene diversos sueños, ¿vale? Y uno de ellos era estas cartelas, este trono, y otro que próximamente vamos a cumplir, ¿no? Es un sueño barroco entre oros, azabaches y granates. ¿Por qué? Porque al final estas carteras que ahora explicaremos con tranquilidad, este programa iconográfico viene a resaltar el misterio de Jesús de la Misericordia y la capilla de Ánima que preside. Con lo cual es un sueño que se empezó a gestar hace muchísimo tiempo y que gracias, como ha dicho Nazaret, nuestra secretaria, a muchas personas, estamos hoy aquí, ¿no? Me gustaría darle especialmente las gracias a todos los que nunca creyeron en este proyecto, porque gracias a ellos, a sus palabras, a sus desprecios, nos hemos hecho grandes y por eso estamos aquí hoy. Con lo cual, el ser capaces de sobreponerse a las adversidades es algo bonito, ¿no? A todos también los que hicieron posible que estas cartelas estén aquí, y tendríamos que hablar, como no, de nuestra actual hermana mayor, de Juan, que ha cumplido el sueño de que estemos hoy aquí, a Manolo Carmona, a Francisco Sillero, a Bisi, que también estaba por aquí, ahora mismo la tengo desubicada. Es decir, este es el trono, son las cartelas, no de los que estamos aquí hoy, es un proyecto que es el proyecto de la Cofradía del Consuelo desde hace como del año 2002, estamos hablando de 16 años prácticamente, en que estas cartelas, este trono prácticamente terminado, vea la luz en el día de hoy. Con lo cual es un motivo de
agradecimiento, de felicidad para todos los hermanos de esta cofradía, que gracias a los que nos precedieron, y hace ya mucho tiempo, ¿no? Manolo Carmona, ¿no? Por aquí, ¿no? Que ha costado tanto que hoy tengamos la oportunidad de compartir este día. Especialmente, y quiero por decir a Juan, que nos ha tratado durante todo este tiempo con amabilidad, con cariño. Somos una cofradía con muchas personas, con lo cual hay veces que, bueno, pues donde todas las casas hay veces que las cosas nos cuestan un poco más, ¿no? Agradecerle eternamente que esté con nosotros, que estoy aquí, que haya realizado estas maravillosas cartelas, que ahora después, cuando las presentemos, podrán acercarse para verlas. Y si me permite, yo voy a empezar a hablar sin prisa pero sin pausa, para llegar a lo importante, que yo le explique qué hay representado en estas cartelas y por qué, ¿no? Si me apuntan, vamos a hacer algunas ideas previas sobre unas cuestiones que yo creo que son interesantes que conozcamos, ¿no? Esto sobre las máquinas iconográficas procesionales antequeranas tiene que ver con el estilo antequerano, ese famoso estilo que tanto hablamos, que todo el mundo habla de él y que prácticamente nadie conoce, ¿no? A la actualidad sabemos que el estilo antequerano se configura en el siglo XIX, es un estilo romántico que se da a lo largo del siglo XIX con algunas variantes que vienen del siglo XVIII. Es un estilo que afecta básicamente a los palios de vírgenes, ¿no? Es un estilo que refleja además una ideología, es una apología del dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso cuando vemos el trono, la peana de la Virgen de la Soledad, lo que estamos viendo aquí es la Virgen coronada de estrellas sobre la media luna, es una apología de la Inmaculada Concepción, ¿vale? La peana, la media luna, la mujer vestida de sol, la corona, etcétera, ¿no? Curiosamente, cuando se habla del estilo antequerano, se habla del palio de Virgen, pero nunca se habla del palio de Cristo, porque no conservamos testimonios gráficos, salvo los grabados antiguos, de lo que era el trono antequerano de Cristo. De hecho, no hay tronos actuales de Cristo que sean antequeranos. Es un error conceptual que era utilizar ese término en el siglo XXI. Con lo cual sí que sabemos muchas cosas de los palios femeninos, pero no de los palios masculinos, y válgame la redundancia, ¿no? Esta idea del trono de Cristo masculino ha pasado totalmente desapercibida entre la crítica, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del estilo antequerano, que ni siquiera, es decir, probablemente si existe un estilo antequerano sería una peana sobre una tarima, y en algún caso con algún palio, ¿no? Sabemos, en relación a los Cristos, a los tronos de los Cristos, los pasos procesionales, sí que tenemos alguna información relacionada con las peanas y la simbología cristológica relacionada con las peanas. Pero ahora bien, el desarrollo de un programa iconográfico, en este caso el que ha creado Juan Vega, bajo un poco las ideas que yo pensamos en su momento, es algo totalmente novedoso. Y es novedoso no solo porque lo presentamos en esta cofradía, sino porque en tiempos modernos, concretamente en el año 1935, el primer programa iconográfico que se realiza en la ciudad de Antequera, precisamente lo hace la Cofradía del Consuelo, que realmente no era un programa iconográfico, y ahora explicaremos lo que es exactamente, sino que este primer trono, el año 35, les recuerdo que la Cofradía del Consuelo no se reorganiza, cambia de estatutos en el año 28 y se vuelve a poner en la calle, no hay una reorganización, y el Cristo de la Misericordia sale en el año 35. Ese primer trono que sacamos, ese pasito, llevaba una especie de bandeja que probablemente sería una bandeja del palacio de algún benefactor de la cofradía, ¿no? Pero si hacemos un salto, aquí sí encontramos el programa iconográfico de la ciudad de Antequera fuera de una peana cristológica. Esto es importante que lo digamos, ¿vale? Si estamos hablando, es decir, hablaríamos de... Si estamos hablando de... Existen peanas con símbolo de la pasión, por supuesto, existe algún palio con símbolo de la pasión, ¿vale? Pero un programa iconográfico es profeso, este es el primero que se hace. Y fue el Vía Crucis que durante tanto tiempo procesionó el Cristo de la Misericordia en este tronito que hasta, bueno, los que somos un poco más mayores, lo hemos visto por aquí en los altares de cultos montados, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, ya está hace 20 años, ya lo he quitado. Vale. Me van a permitir, es decir, tendríamos que saltar, hablando de los programas iconográficos, curiosamente de este relieve del año 35 aproximadamente, hay que saltar hasta el año 1983. En todo este intervalo de tiempo, que es muchísimo, ningún trono antequerano masculino, relacionado con la figura de Cristo, había tenido un programa iconográfico exprofeso relacionado para él. En el año 1983, cuando se reforma el palio del Nazareno, o el trono, perdón, del Nazareno de arriba, Jesús Romero realiza en barro 4 cartelas relacionadas con un programa franciscano que tenían que ver con los santos de la orden franciscana, que eran Santa Eufemia, en este caso patrón de la ciudad, San Francisco, Santa Isabel de Hungría y San Luis, rey de Francia, ¿vale? Siempre relacionado con los franciscanos, ¿no? Estas cartelas, supongo que nadie habrá prestado atención, como suele pasar con estos pequeños relieves, en las que presenta el Nazareno de arriba en su paso procesional. Son obras muy interesantes, están hechas en barro, e insisto, son las primeras cartelas, programas iconográficos que se hacen en la ciudad Antequera en tiempos modernos. De nuevo tenemos que tener un salto bastante importante
para hablar de otro programa iconográfico relacionado o realizado ex profeso. En este caso, el programa iconográfico del Cristo del Mayor Dolor, que se presentó, mejor dicho, en el año 2015. Aquí Juan Vega también fue nuestro escultor quien encargado de realizarlo. Era un programa iconográfico bastante complejo que tenía por objetivo exaltar el ministerio de la Sagrada Túnica, ¿no? Era un programa que se organizaba en 3 niveles, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia del paso procesional. Bueno, para que vean simplemente una de las imágenes, esto era Santa Irene descubriendo la túnica, ¿no? Y en este caso simplemente quiero para que un poco testimonialmente vean los 3 niveles, ¿no? ¿Qué es lo que ha llegado y qué es lo que falta por llegar? Podemos decir, y estamos de enhorabuena hoy, que llega el programa iconográfico del Trono del Cristo de la Misericordia y llegará el programa iconográfico del Trono del Dulce Nombre, que tendrá que ver un programa dialéctico basado en la figura del Dulce Nombre de Jesús, y tendrá que llegar el programa iconográfico del Señor de Rescate, que veremos en la simbología, las esculturas que se han realizado alrededor del trono. Con lo cual esto es lo que hay, y ahora yo les voy a contar un poco nuestra casa, lo que ha pasado aquí hoy, ¿no? Pero creo que es importante, ya que fuimos pioneros en cierta manera, ¿no? Y nuestro trono fue el primero que tuvo un programa iconográfico en la ciudad de Antequera, que volvamos sobre él, ¿no? Me van a permitir también que antes de que nos situemos en esta obra de arte que ha hecho la Cofradía del Consuelo, los diversos hermanos mayores a lo largo de este tiempo, les haga un pequeño recorrido sobre el trono procesional del Cristo de la Misericordia, porque creo que es importante para comprender lo que estamos viendo aquí hoy, porque al final no solo presentamos las cartelas del programa iconográfico, sino prácticamente el trono terminado en su totalidad, ¿no? Si lo recuerdan, y nos ubicamos un poco hacia atrás, la Cofradía del Consuelo vuelve a ponerse en la calle en el año 28, después de un cambio de estatuto, no de una reorganización, que son 2 cosas diferentes. Sabemos que la Cofradía estaba plenamente vigente en el año 28, pero un cambio de estatutos para salir de nuevo a la calle. Cuando lo hace, como no, con la figura del Cristo de las Penas, que es el titular histórico relacionado con la Cofradía del Consuelo. Recuerdo que la Cofradía del Cristo de las Penas y de la Virgen del Consuelo se fundan en el año 1653 y que posteriormente la Cofradía del Consuelo en el año 1701 y que después vuelve a otra vez a vincularse con la figura histórica del Cristo de las Penas, con lo cual de aquí también reivindicamos nuestra antigüedad histórica, que es el año 1653, y a la figura de Juan Bautista del Castillo como autor de la Virgen del Consuelo y del Cristo de las Penas. No es coincidencia que en la primera imagen o la primera salida procesional de la Cofradía del Consuelo sea con el Cristo de las Penas. Si ven estas pequeñas andas en las que sale el Cristo de las Penas, ha cambiado bastante a lo que es el majestuoso trono que tenemos el día de hoy, ¿no? Por avatares sabemos que en el año 35 sale por primera vez el Cristo de la Misericordia, y según dice la prensa de la época es por una gran cantidad de agua que cayó y los desperfectos que tenía la imagen del Cristo de las Penas en su estructura, con lo cual se produce un cambio y simplemente se ancla el Cristo de la Misericordia en la cruz de plata del Cristo de las Penas, ¿no? Un poco como estábamos en la casa. Importante decir también que el Cristo de la Misericordia se relacionaba con la cofradía de la Virgen de los Afligidos, con la imagen de la que eran titulares los dos, habían tenido su propia cofradía, ¿no? Si lo recuerdan, este es el primer trono, hablamos de las bandejas, y el segundo programa iconográfico, el primer programa iconográfico, esto sería un poco la evolución del trono del Cristo de la Misericordia desde los orígenes hasta la actualidad. Voy a intentar ser breve. Conocemos esta primera imagen, curiosamente, en la capilla del Cristo, tiene que ser del primer año de salida, ¿vale? Estamos viendo aquí las bandejas de plata. La segunda imagen que los presento tiene que ser en años sucesivos, porque sabemos que cambia, porque primero salieron los faroles, estos faroles, y posteriormente salieron los neogóticos, ¿vale? En tiempos sucesivos. De hecho, si se dan cuenta, es curioso que ya tenemos la cruz que ha perdido la plata, que parece de hecho la misma cruz pero sin la plata, ¿no? Es curioso ese pequeño dato, ¿no? De aquí saltamos al trono que sí que hemos conocido ya muchos, el actual trono, por lo menos la hechura del trono del Cristo de la Misericordia, en la que era un trono particular con diversos añadidos. Ya tenemos los actuales arbotantes, ya se presentan en el trono, y diversas piezas añadidas al relieve formando el conjunto procesional del trono. En la imagen, la misma imagen, con un poco más de color para que la puedan ver. Y de aquí saltamos, este trono se reforma en tiempo, no sabré decir exactamente la fecha, y llegamos sí al trono que todos hemos conocido reciente, que por cierto pesaba bastante, ¿no? Este trono, a base de madera, con un fondo rojo y dorado, y cuyas piezas tenemos todavía para el altar de culto, es el que nos ha servido más o menos hasta el año 2001-2002, que nos ha confirmado Manolo actualmente, cuando en la segunda candidatura de don Francisco Sillero se vuelve o se vota favorablemente el cambio del paso procesional del Santísimo Cristo de la Misericordia, ¿no? Con lo cual, este montaje, tenemos un compañero por ahí que lo hizo en algún momento, ¿vale? Para que puedan ver el sustancial cambio que hemos tenido desde el año 35
al año 2018. Esta imagen está encargada de la historia, podríamos decir muchas cosas sobre ella, ¿no? Pero sobre todo es la calidad, es lo mejor realizado por los mejores. En este sentido, la Cofradía del Consuelo siempre ha dado pasos firmes. No se han encargado cosas que tengamos que cambiar el día de mañana. Pasará con el trono de la Virgen, ha pasado con el trono del Cristo. Lo que aquí les presentamos hoy es una obra de arte que el día de mañana habrá que restaurarla, pero nunca habrá que cambiarla. Este trono dorado de los talleres, realizado por los talleres de Guzmán Bejarano y dorado en los magníficos talleres de Cecilio en Granada. Bueno, hemos visto el proceso, todos conocemos un poco esos años en los que tanto costaba, ¿no? Y lo veíamos liso, ¿no? Ha cambiado de repente de ver el trono totalmente liso a ir poco a poco. Mira esta imagen, lo he recuperado. Parece mentira, ¿no? Los cofrades del Consuelo, cuando vemos esta imagen, lo que ha costado, cuántas candidaturas, 4 candidaturas para tener este maravilloso trono dorado, tallado, etcétera, ¿no? Que poco a poco todos fuimos viendo, íbamos creciendo, y como el sueño, ese sueño barroco que yo les contaba al principio, se fue haciendo una realidad, hasta que llegamos a este momento en el que el tono está prácticamente terminado y nos faltaba lo que yo les quiero contar hoy, que era este programa iconográfico relacionado con las 7 obras de misericordia y la exaltación de las ánimas benditas en el purgatorio, ¿no? Pero antes de esto, y sigo a buen ritmo para no parar el discurso, permítanme, como no, que les hable de nuestro imaginero, ¿vale? Ya que está aquí, le han dado la palabra anteriormente y nos ha agradecido, pero a mí me gustaría contar alguna cosa de él. Somos de la misma edad, con lo cual nos podemos un poco tratar de cerca. Ya le he dado las gracias a Juan que esté aquí, pero tener un artista que está suponiendo la renovación plástica de la imaginería procesional en España, sentado en esta mesa, en esta iglesia que un día quiso ser catedral y que lo seremos algún día cuando consigamos independizarnos del obispado malagueño, me va a dar la risa. Dicho esto, le decía que tener a esta escultora aquí, en esta iglesia tan importante, porque no dejamos de estar en una de las iglesias más importantes de la diócesis de Málaga, es para nosotros un placer. Trabajar con un artista de su categoría, no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen muchas personas y sus obras hablan por sí mismos, ¿no? Me van a permitir que les cuente 2 cosas, ¿no? De él y ahora alguna más, ¿no? Yo lo conocí en el año 2006-2007, conocía su trabajo de mucho antes, y en el año 2006-2007, antes de marcharme a Londres a vivir poco tiempo después, ¿no? Él hizo una obra que ganó un premio y ahora la explicaremos, y a mí me llamó muchísima la atención como historiador del arte, ¿no? A aquel punto él me permitió en aquel momento conocer su taller, conocer su persona. Pues a lo largo de los años hemos trabajado juntos en varios proyectos y sobre todo que tengo la oportunidad de que me abre su casa, su taller continuamente, ¿no? Y otro detalle, recuerdo una imagen que tengo de él, y quizá nunca te la he comentado, es una noche tirado en una esquina de tu taller policromando una escultura y haciendo un estofado, ¿no? El arte brillaba, es decir, aquello que era las horas de cansancio, pues nuestro escultor estaba allí en una esquina con un palillo sacándole las estofas a unas pequeñas obras y fue algo realmente maravilloso ver cómo el arte fluye a una persona con horas y horas que le faltaban de sueño, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco su trayectoria para que todos lo conozcamos, ¿no? Actualmente es uno de los imagineros referentes en el panorama escultórico nacional, con lo cual podríamos contar de él muchísimas cosas. Y digo que es importante porque la renovación plástica que se está produciendo en la ciudad de Málaga, por ejemplo, no se puede producir en Sevilla. ¿Por qué? Porque el peso del barroco sevillano siempre está allí. En cambio, en Málaga, la negativa destrucción del patrimonio en Málaga en el año 1931, el 12 de mayo del 31 y el 36, supuso que los escultores, los actuales escultores, no tengan fuentes de las que beber. Esto es bueno, malo porque perdimos el patrimonio, pero bueno, ¿por qué? Porque tienen que buscar otro tipo de fuentes y no son las propias fuentes del barroco castizo sevillano, con lo cual podemos hacer cosas distintas a las que se están produciendo en otras escuelas escultóricas, ¿no? Si hacemos un pequeño repaso por algunas obras más importantes, ya ha llovido desde que hiciste este tipo de cosas, algunas de las primeras dolorosas, y ya entramos en obras de muchísima madurez, los barros que suelen ser una de las grandes estrellas, los productos estrellas de su taller, y después veremos el acabado en madera. Fíjense, estas cabecitas son así, son chiquititas, ¿no? La calidad que tiene el modelado, la policromía que tiene, la expresividad, yo creo que todo el mundo quisiera tener estos 3 Reyes Magos en su casa, en su misterio, esta pequeña obra de arte, ¿vale? Si es algo que supuso un antes y un después en la magnífica trayectoria y durísima trayectoria de nuestro escultor, fue como no el premio de la Hornacina. Quizá vosotros o ustedes no lo conozcan, pero me van a permitir que se lo explique porque sigue siendo el referente nacional e incluso internacional en la imaginería procesional. En el año 2007, Juan Vega presenta esta imagen, que es la Virgen de los Desamparados de Goretti, una Virgen totalmente moderna, revolucionaria, con un cambio en la estética malagueña, en la estética de las vírgenes del momento,
que conllevó que un joven imaginero totalmente desconocido en el panorama ganase el premio de la Hornacina. Esta obra es importante y este premio es muy importante porque supone en principio el único premio que ha habido durante mucho tiempo en España relacionado con la imaginería profesional. Sus autores, Jesús Abade y Sergio Cádaco, directores del portal Hornacina, a mí me dieron el que ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida, fue dar el 9º premio a la Hornacina, no a Juan, en ese año no fue a él, con lo cual estamos ante una obra referente y unos premios referentes. Él ya tiene la oportunidad, que fue uno de los primeros a conseguirlo, con lo cual hay muchos escultores importantes en la actualidad que todavía no han tenido la oportunidad de tener este premio. Fruto de aquí ya han pasado muchas cosas. Entramos en la etapa de madurez del escultor Juan Vega, por ejemplo, con su magnífico Resucitado del Asilo de los Ángeles, un Cristo en el que, por ejemplo, estos paños se transparenta la piel, todo el mundo no es capaz de conseguir estas veladuras en las que la carne cobre vida debajo de la piel, ¿no? Aquí puede ver algún tipo de detalle, ¿no? Llegó el que es uno de los grandes encargos de su vida, el magnífico, compositivo, el movimiento por la expresividad, por la calidad, el misterio de la fusionada de Málaga, una obra también que supuso un revulsivo totalmente revolucionario en los misterios procesionales de la ciudad de Málaga y la provincia de Málaga. Es totalmente pictorialista, es como si tuviésemos una imagen congelada y por aquí esta silla, ¿no?, que cuando la presentan en el misterio parece que se cae el banquito y demás. Es una obra que yo les recomiendo que lo vean en persona. Como pueden ver, no es aleatorio que él esté aquí hoy, estamos hablando de una figura de una grandísima calidad y en esta tónica general que tiene la cofradía, por la que apostamos en la Cofradía del Consuelo, solamente de buscar lo mejor realizado por los mejores. El año 2015 fue un año muy especial para nosotros porque fue el año en el que realizó las cartelas del Cristo del Mayor Dolor, de nuevo en el que yo tuve la oportunidad de realizar el programa iconográfico, de diseñarlo. Empezó el contrato del Cristo de la Misericordia y fue la exposición monográfica que también costó bastante en el Puerta Oscura, donde pudimos ver obras tan interesantes como esta, este pequeño crucificado o este Nazareno de grandes proporciones, de personal hechura, de elegantes maneras, de exquisita policromía. No es una obra que de nuevo les recomiendo, ¿no? Simplemente les traigo algunas imágenes para las que puedas ver, ¿no? Historia y arte en un trono antequerano. Bueno, pues esto era la prensa en aquel momento, se hizo eco del impacto de Juan Vega y ya estaba trabajando, en este caso, en las cartelas del Mayor Dolor todavía, ¿no? En tiempos recientes ha realizado esta preciosidad a la que yo le tengo un cariño especial, que es la Virgen del Rocío de Baza, o este magnífico barro que esperemos que algún día se convierta en una realidad, porque creo que es una de las mejores cabezas que hay en tu taller, sin lugar a dudas, ¿vale? Les paso algunas imágenes, ¿no? Es tal, como no, la relación que tiene el imaginero Juan Vega, o tengo con él, que ha sido portada del último libro que he tenido oportunidad de escribir, Imagineros del siglo XXI, con lo cual la portada también está dedicada a él. Y ahora sí, quiero seguir avanzando un poco, y antes de entrar de lleno en nuestro programa iconográfico y explicárselo brevemente, quiero hacer otro comentario, ¿no?, y volver con esa idea del sueño que yo les contaba anteriormente, y es el comienzo del sueño, el antequera, la ciudad de Dios, ¿no? ¿Por qué les quiero contar esto? Porque supongo que no puedo evitarlo y al final la cultura, mi fondo, mis raíces pasan por esta ciudad de una manera o de otra, y todas las obras en las que intervengo en cierta manera pasan por desarrollar sus historias en esta propia Jerusalén cristiana que es antequera, ¿no? Y ahora van a entender lo que yo les quiero explicar, ¿no? Les voy a explicar 3 datos que parecen inconexos, pero ahora lo van a entender por qué se los traigo, ¿vale? En el año 1500 se funda el Real Monasterio de San Francisco, esto es importante, el Real Monasterio de San Zoilo, ¿vale?, cuyas obras terminan en el año 1515. En el año 1503 se funda la Colegiata de Santa María y en el año 1504 se crea la Cátedra de Gramática. ¿Por qué les traigo estos datos? Y vuelvo a esta idea de la antequera, del sueño, la antequera de la ciudad de Dios. Porque las cartelas que les presentamos aquí y las cartelas que en su momento se presentaron en la Cofradía del Mayor Dolor, en cierta manera sus personajes, sus historias se desarrollan, viven o conviven en la ciudad antequera, ¿no? Y esta idea es importante, por eso le he traído las 3 fechas, porque supone el revulsivo del círculo de intelectuales antequeranos, ¿vale?, que empezaron a configurar la idea de que Antequera era la nueva Jerusalén y la nueva Roma. En cierta manera nosotros hemos tomado el testigo de esas ideas del siglo XVI, de principio del siglo XVI, para hacer de nuevo de estas cartelas como la continuación de esa idea de que Antequera es la nueva Roma y la nueva Jerusalén. Les voy a leer unos pequeños textos para que entiendan estas ideas, ¿no? Decían que ambos, el clero secular y la élite burguesa feudal, se ocuparon de cerrar física y espiritualmente la ciudad, de hacerla inaccesible a cualquier influencia exterior, de convertirla en un lugar autosuficiente, pero sacralizado y militarizado, esto es,
un lugar de Dios y del Rey. Para facilitar las cosas, disponía de un entorno físico doblemente adecuado. De un lado, un gran recinto militar que corona el Risco, que había dado origen al poblamiento civil y a su posterior extensión por las faldas y llanura. De otro, Antequera resumía casi a la perfección el paradigma de ciudad católica, tridentina, ideal, mezcla de Jerusalén y la Nueva Roma. Como en aquella, también aquí existía un monte Gólgota o Calvario, el Cerro de la Veracruz, situado asimismo al norte de la ciudad, por ser este cerro parecido al del Calvario de Jerusalén y nacer las vías sacras. Y un desierto, retiro de los anacoretas, el convento de la Magdalena, al igual que la ciudad de Sixto V, se encontraba rodeada de 7 colinas, además de los dallos citados de los cerros, el de la Horca, el Matadero, el de San Cristóbal, el de Santa Lucía, el de la Virgen de la Cabeza. Y para completar el conjunto, la ciudad se quedaba coronada por el Torcal. ¿Por qué les cuento esto? Porque en cierta manera nosotros queremos seguir haciendo apología de esta idea de la Antequera como Nueva Roma, como Nueva Jerusalén, y en este programa iconográfico, ya les digo, en el trasfondo ideológico, intelectual, esta pasión que nosotros les contamos con detalle, tanto Juan Vega como yo, en cierta manera convive y se desarrolla aquí. Podremos ver cosas que nos suenan que están en la ciudad antequera repartidas, ¿no? Por eso, ahora sí, les voy a hablar del discurso conceptual del programa iconográfico del Santísimo Cristo de la Misericordia, Antequera, la Jerusalén eterna, ¿no? Permítanme también que antes de entrar ya casi en materia, haga un pequeño comentario en este sentido, ¿no? Decía, a raíz de una presentación de un trono en Málaga, ¿vale? Decía un tallista, un teórico, que un trono es un altar pensado para el culto, una pieza diseñada para el culto que se produce en movimiento. Como la mayoría de los altares y las capillas, los tronos presentan hagiografía, representaciones simbólicas o alegóricas e iconografía, representaciones naturalistas de objetos o personas, por lo que todo trono no es signo de un retablo, sino un retablo. Si bien de 4 o más caras, en lugar de una y portátil, no estático, pues justamente se desplaza porque se porta. En consecuencia, como todo retablo, el trono habrá de presentar al espectador que lo contemple un discurso plástico, ya sea simplemente narrativo, sencillamente se cuenta una serie de episodios o una secuencia histórica, o más bien completamente simbólico, del que surgieran ideas metafóricas, abstractas o ambas a la vez. Le traigo esto para que entiendan lo que es en el siglo XXI lo que tiene que ser un trono, ¿vale? Ya no nos vale, como tenemos la mala costumbre de hacer Antequera, de encargar un diseño, encargamos una pieza, luego encargamos otra y después no todo encaja, las proporciones faltan. En el siglo XXI es necesario que el misterio o el desarrollo catequético de esta obra que nosotros les presentamos hoy tenga sentido y que tenga coherencia dentro de toda la obra, ¿no? Una definición simplemente para que lo vean, ¿no? Dice un autor que la iconografía es la ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a los temas que desean representar, identificándola y clasificándola en el espacio y en el tiempo, precisando el origen y la evolución de las mismas. Exactamente eso es lo que hemos hecho nosotros. Crear una iconografía es procesa para el Cristo de la Misericordia acorde a lo que Él representa y acorde a donde Él está ubicado, ¿vale? En este caso, el programa iconográfico que aquí les presentamos hoy tiene como base la idea de Jesús como intercesor ante las ánimas benditas del purgatorio y las 7 obras de misericordia. Hemos condensado las 2 ideas en una única simbología, ¿no? Y las vamos a pasar ahora a detallar concienzudamente. ¿Qué es lo que pretendemos con el desarrollo del programa iconográfico al que Juan Vega le ha dado vida? No sé, esto siempre es bonito decirlo, ¿no? Uno lo piensa, pero siempre necesitamos que alguien le dé vida, ¿no? Las esculturas no se tallan solas, ¿no? Queríamos crear un programa iconográfico ex profeso para él. Y siempre digo que a lo mejor hay pocas cosas que yo le pueda aportar al Cristo, pero esta es una de ellas, que lo que tenga sea suyo y sea exclusivo y que no sea un programa iconográfico como cualquiera que tiene otra imagen en otra ciudad, ¿no? Pretendemos también enlazar en un mismo discurso iconográfico las 7 obras de misericordia con la capilla de ánimas de la que es el titular. Nunca debemos olvidar, yo creo que nos olvidamos en esta parroquia, en esta cofradía, que Él no deja de ser el Señor de ánimas y preside la capilla de ánimas. Y dentro está de su título el Cristo de la Misericordia, titular de la capilla de ánimas del Señor de ánimas, ¿no? Y sobre todo exaltar la figura de ánimas. Pues bien, en función de esta idea de todo lo que le hemos contado y de estas figuras que conviven y viven en una simbólica nueva Antequera como la Nueva Jerusalén, Nueva Roma, sobre qué versa este programa iconográfico, cuando terminemos podrán acercarse, yo ahora se los voy a presentar en las imágenes para que puedan ver los detalles, ¿vale?
después podrán con total tranquilidad acercarse y verlo. ¿En qué consiste? Ahora lo vamos a explicar con tranquilidad. Y explicaremos el orden porque los programas iconográficos tienen una lectura específica, yo les indicaré. Con carácter general, en la cartela frontal tenemos lo que llamamos el Cristo mediador, en la trasera la bajada de Cristo al limbo, y en el resto de las 6 cartelas se reparten las 7 obras de misericordia. Ya le explicaremos que son visitar al enfermo, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo y enterrar a los muertos. Aquí hay una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. Para explicar cada una de estas obras de misericordia, teniendo en cuenta que él es el titular de la misericordia y titular de la capilla de ánimas, lo que hemos hecho ha sido buscar episodios de la vida de Cristo poco conocidos para ilustrarlo. Es algo que ya se había hecho en otras ocasiones, pero sí que es más común, por ejemplo, que se coja la vida de santos para explicar la iconografía de las obras de misericordia, en este caso corporales, ¿no? Si empezamos por el principio, que es quizá una cartela un poco más complicada, la que pueden ver está justamente a mi espalda, ¿vale? Es el Cristo mediador. Es una iconografía rarísima, lo que representa es algo que no se da en España habitualmente, de hecho es una iconografía que encontré en su momento en Palermo, ¿vale? Este Cristo mediador precisamente es el que intercede ante Dios Padre por los vivos y las almas de los difuntos, invocando sus méritos ganados por la pasión. Cristo es el único mediador ante la misericordia de Dios, ¿vale? En la escena aparece Cristo, un ángel y las ánimas benditas del purgatorio, ¿vale? Y esta, la anécdota simpática, si en el purgatorio se puede estar medianamente decente, aparece Cristo, en este caso les pongo la fuente original con la que hemos trabajado, ¿vale? Y Cristo aparece entregándole con un cestito de flores, el ángel que pueden ver a la derecha, entregándole unas flores a las ánimas benditas del purgatorio. Bueno, pues la manera alegórica de que por medio de la misericordia el confortar a los que están sufriendo allí, ¿no? En la parte trasera, que es la que estamos viendo por este lado, tenemos un pasaje bastante representado que es la bajada de Cristo al limbo, ¿no? Dice, tomado de los Hechos Apóstoles y del credo de los apóstoles, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? Y del credo, el apóstol dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos, ¿no? Y ella, Santo Tomás de Aquino, posteriormente, el que desarrolla la idea del limbo, ¿no? Cristo bajó a cualquiera de los infiernos, pero no todos por igual. Y nos explica detalladamente lo que estamos viendo. Era una iconografía difícil de representar, porque claro, en la pintura, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el lienzo de Sebastiano del Piombo mide casi 2 metros y el de Alonso Cano también es bastante grande, nosotros se los presentamos en una cartelita que tiene aproximadamente este tamaño, con lo cual, bueno, pues hay que reconocer la impecable labor que ha hecho nuestro escultor por crear en un espacio tan pequeñito el magnífico programa iconográfico que ha sido capaz de reflejar. Igual no son conscientes, no es cualquier persona está capacitada para hacer este tipo de obras. ¿Por qué? Estamos hablando que quien aquí les habla le gustan las cosas retorcidas y ha hecho un programa iconográfico bastante complicado, con multitud de figuras. Y esto es algo que es una novedad, es decir, y siempre lo hablamos, no todo el mundo es capaz de, en algo tan chiquitito como esto, crear una narratología tan compleja como la que se la ha presentado. Y en este sentido, lo vuelvo a decir con motivo de orgullo, Juan Vega no solo lo ha resuelto favorablemente, sino que lo ha resuelto de una manera totalmente exitosa y como el gran artista que es, ¿no? Después podrán verlos con tranquilidad. Yo les voy a poner ahora imágenes de todo esto, ¿no? En el resto de las 6 cartelas que quedan, que ahora las vamos a explicar para que las puedan ver, se incluyen las 7 obras de misericordia. ¿Qué hemos hecho? De las 7, una de las 2 de las obras de misericordia la hemos reflejado en una sola cartera que está por aquel lado, que es dar de comer y beber al hambriento y al sediento, ¿vale? ¿Cómo se lee este programa iconográfico para que todo el mundo cuando esté en la calle lo puedan ver? Si estamos ubicados en la campana del trono, es decir, desde frente, y lo miramos, actualmente estamos en la trasera, puesto para que puedan ver la parte del limbo, ¿vale? Los programas iconográficos pasa igual que los retablos. Los retablos, cuando nos situamos ante ellos, tienen un sentido de lectura. Normalmente suele ser de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pues en este caso, nuestro programa iconográfico se lee mirando desde el frente en el sentido de la aguja del reloj y vamos sumando una cartera detrás de otra. Con lo cual, ¿cómo se representarían y cómo se lee este programa iconográfico? En el frente tenemos el Cristo mediador que ya conocemos, en el frente izquierdo, es decir, en aquel lado, tenemos visitar a los presos, que en este caso nosotros lo hemos reflejado con un ECM entre rejas. En el lateral izquierdo tenemos dar posada al peregrino y hemos creado una iconografía que procede del centro Europa, concretamente del arte flamenco, ¿vale? Que es Cristo recibiendo a las almas de los buenaventurados a las puertas del paraíso. Es una iconografía rarísima en España, en la que aparece Cristo, la veremos a continuación, bajando de nuevo al limbo y en este sentido se echan las ánimas sobre los hombros y las sube al cielo directamente, ¿vale?
En la trasera izquierda, si continuamos con la aguja de reloj, tenemos visitar a los enfermos, y ahí hemos utilizado el milagro de la curación del hijo del centurión o del esclavo del centurión en función de la fuente que utilicemos. En la trasera ya conocemos, que es la que estamos viendo aquí, el descenso al limbo, ¿vale? Trasera derecha tenemos vestir al desnudo, y de nuevo, en este caso, ya tenemos, sí, han salido más detalles, ahora les comentaré, el Cristo del Perdón, y que no es otro que el Cristo del Perdón de Capuchino, que ya todos conocemos, y no es aleatorio que sea el vestido de desnudo, porque ese Cristo del Perdón del Capuchino no deja de ser un Cristo recogiendo sus vestiduras después de la flagelación. En el lateral derecho tenemos dar de comer y beber, que en este caso son los ángeles dando de comer a las ánimas benditas, de comer y de beber a las ánimas benditas del purgatorio, acompañada de la Virgen María y el Niño Jesús. Y finalmente, creo que mi cartela fetiche, no lo puedo decir, y la de nuestra presidenta también, el frente lateral derecho, que es enterrar a los muertos, que aparece representado con Cristo muerto sostenido por el ángel. Y aparece con 2 velas, y ahora explicaremos esta historia de las 2 velas porque están representadas. Si no les queda claro, me gusta esto de trabajar con la didáctica, lo que tiene, le traigo un mapita para que todo el mundo pueda entender cómo se lee esto. Si estamos en el arco de campana del trono y miramos al frente, pues aquí tienen el sentido de la lectura de la aguja del reloj, el Cristo mediador, el Ecce Homo ente reja, dar posada al peregrino, la trasera izquierda, que es la curación del hijo del centurión, visitar a los enfermos, en la trasera al centro el descenso al limbo, vestir al desnudo con el Cristo del Perdón, dar de comer y beber con los ángeles, el Niño Jesús y la Virgen María, y finalmente en esta esquina, que es la que pueden ver por aquel lado, el enterrar a los muertos, que es ese Cristo muerto sostenido por ángeles. Para ir avanzando, ya queda poco, lo que voy a hacer ahora, ya conocemos un poco el programa iconográfico, les voy a presentar detalladamente, aunque se pueden acercar a continuación a verlas, todo lo que son las esculturas de este programa iconográfico, para que vean la gran cantidad de matices, de relieve, de personajes que habitan en esta nueva Jerusalén, que es la ciudad de Antequera, ¿no? Si empezamos con el orden del programa iconográfico, ¿vale? Quiero contarles algunas cosas, bueno, simplemente para que vayan viendo el detalle de la trasera. Estas cartelas, si recuerdan, ya fueron expuestas, ya han salido en procesión anteriormente. Pero quizás lo más interesante es poder ver también todo este proceso de hechura de las cartelas, no como algo tan pequeñito que, insisto, nunca me cansaré de decir que estamos hablando de que tiene este tamaño, puede tener esta cantidad de figuras, y nuestro escultor es capaz de sacar estos prácticamente altos relieves, porque son totalmente esculturas prácticamente exentas. Miren el escorzo que tiene, miren las lecturas que tiene toda la obra. Aquí tenemos el cestito de flores, ¿vale?, en las que se le reparten las ánimas benditas del purgatorio. Les voy presentando algunas imágenes porque quiero que se enamoren de este proceso creativo como nos hemos enamorado también nosotros, ¿no? Las cartelas eran complejas porque, se recuerdan, tenían unos espejos dorados que había que devastar para poder encajar las cartelas, con lo cual de por sí el trabajo era bastante complejo. Estas cartelas son muchas cosas, no están solamente excepcionalmente compuestas, sino que además tienen una policromía excepcional, ¿vale? Y en ella destacan muchos matices. Después veremos, por ejemplo, el caso del Cristo muerto sostenido por ángel, pero miren los estofados que podemos ver tan deliciosos en este pequeño paño tan chiquitito que se repite en todas las obras. Los iremos viendo algunos detalles y les recomiendo que después se acerquen a verlos, porque es algo de lo que nos podemos gastar también en Málaga, y en este caso en la Cofradía del Consuelo. Hay muy pocas personas que son capaces de hacer esto, porque una cosa es esculpir, que hay personas que lo hacen bastante bien, y otra cosa es sentarte a estofar sobre un fondo dorado y sacar estos miles y un matices que ha hecho el escultor Juan Vega. Es uno de los grandes policromadores y renovadores de la policromía actual en España, pero también es uno de los grandes estofadores actualmente. Hay pocas personas que son capaces de estofar como él. Bueno, para que vean las cartelas. Esta, de nuevo, si seguimos con el movique por aquel lado, por aquella esquina, visitar a los presos para que vean esta zona, quizás es porque no es la cartela más espectacular, bueno, sí es la más espectacular por cómo está hecha, ¿no? Es algo muy raro, excepcional, lo que le hemos traído aquí. De nuevo, quien aquí les habla tiene una mente un poco retorcida y quería hacérselo lo más difícil todavía, y no me podía conformar con tener un Cristo al aire libre, sino que quería que estuviese encerrado. Para eso estamos visitando a los presos. Y aquí Juan tuvo que hacer malabares para conseguir contar lo que yo quería o lo que yo había pensado, ¿no? Si ven el barro, ya era excepcional, ¿no? Y lo que estamos viendo en la cartela con el aparejo, ¿no? He recuperado algunas fotos de algunas pruebas que hicimos en su momento, ¿no? Porque a mí me preocupaba cómo encerrar el Cristo dentro de la cárcel, ¿no? Y bueno, y Juan, como siempre, el pobre, tiene mucha paciencia conmigo, y empezaba a probar los palitos, a ponerme cosas para que yo me quedase conforme de que aquello se iba a quedar encerrado de verdad, ¿no? Les puedo asegurar que esta cartela nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque es difícil de componer, ahora verán el detalle, como entiendo que no han tenido la oportunidad todavía de verla
más de cerca, podrán ver ahora la cantidad de cosas que pasan aquí en esta pequeña cárcel y la cantidad de figuras, de movimientos que hay alrededor, ¿no? Para que vean la limpieza que tiene el yeso, el escorzo, cómo los pies sobresalen por las rejas, ¿no? El momento en el que estamos anclando la cartela o la obra, el barro en la cartela, y aquí ya pueden ir viendo cuando van pasando cosas de verdad. Es decir, esta cartela, algo como esto, le pongo una foto para que la puedan ver de verdad, por eso quería yo ponerle el detalle, esto no se había hecho nunca, señoras y señores, ¿vale? Una obra de este tamaño, que es pequeña, con un Cristo preso dentro, con una reja, con sus cadenas, con todos los atributos, los arreos de la pasión por encima, el paño de la Verónica, la corona, la cruz, las escaleras, el cáliz, la jofaina, la túnica abajo, por cierto, no lo he dicho anteriormente, para darle coherencia al discurso iconográfico, todas las imágenes de Cristo siempre presentan la túnica roja, y esa idea está tomada de la figura del expolio del Greco de la Catedral de Toledo. Es un recurso visual que siempre nos ancla en lo que estamos viendo. Esta cartela es simplemente para que la puedan ver montada de perspectiva. Las cartelas están hechas para verlas la perspectiva desde abajo cuando el tono está a la altura del hombro. Es simplemente algo excepcional. Las cadenitas, la corona de espinas, la multitud de detalles. Juan es un gran escenógrafo, lo pudimos ver en el Ministerio de la Fusionada. Por eso le decía que estas pequeñas cartelas cobran totalmente vida en esta Jerusalén antequerana. Es algo que no se había hecho nunca, que no está visto, porque rompemos, y es una licencia, con este barroco consumado que tenemos en todo el tono del Cristo de la Misericordia. De repente tenemos una cartela en cierta manera de orden clásico que encaja perfectamente con los dorados, las cadenas, exactamente. Después la podrán ver. Si quieren ver la fuente de inspiración, ¿vale? Yo quería algo tan grande como esto, pero ya era muy difícil. Era, en un sitio tan pequeñito ya era tan difícil hacer esto, con lo cual me dijo Antonio, tú escúchame a mí también, que soy yo el que las tengo que modelar, ¿no? Si seguimos avanzando, para que vean todo el proceso de ejecución, dar posada al peregrino, que curiosamente era una de las cartelas que a mí particularmente me daba más miedo, porque era rara lo que les contábamos aquí, pero ha quedado excepcional. Ha quedado una cartera perfectamente compuesta, muy bien resuelta, con la compensación de colores, ¿no? Ya cuando era una pella de barro, ya se intuía todo lo que quería, lo que yo había soñado, y él estaba dando vida, que es esta iconografía tan sumamente rara, en la que Cristo baja al limbo y se lleva directamente las almas, las ánimas al cielo, a los bienaventurados. En lo que estamos viendo aquí, en esta pilla de barro insinuada, es ese Cristo, esa figura de la ánima que va subiendo, ¿no? Tengo una mala costumbre, que es que cada vez que voy al taller, él no se da cuenta, pero yo voy echando fotos por todo lo que tiene en el taller, y fruto de ello es que yo les pueda contar estas cosas. Quizás Juan no lo entiende, pero es que los historiadores lo que nos gusta. El día de mañana podremos decir que tenemos el garabato de todas las imágenes del Cristo, en este caso dar posada al peregrino, ¿no? Fíjense en 4 trazos. Esto lo hizo en un momento, una conversación, cuando yo le estaba intentando transmitir lo que era esta iconografía, porque además no teníamos la imagen que yo había visto en su momento en Holanda, y él fue capaz de entender a la perfección todo lo que yo estaba soñando, ¿no? Y aquí podemos ver la escalera, podemos ver las ánimas, como esta idea del brazo ya le está tirando, el Dios Padre que está esperando arriba. Bueno, pues podemos ver este magnífico y sensacional relieve, que en blanco ya no tenía ningún tipo de desperdicio, ¿no? Si lo quieren ver, para que vean todo el proceso, bueno, en este caso el barro iría antes, para que vean el Dios Padre, qué figura tan sumamente portentosa. Ahora veremos la idea, el detalle en particular, y cuando la obra se pasa ya al sacado por punto y finalmente la talla a mano, la obra totalmente terminada, el anclaje en la cartela, y llegamos de nuevo a esto, para que vean la obra de arte pequeñita. Miren la calidad de la flexibilidad, de los matices, el picado de lustre que podemos ver aquí. Estos son estos puntitos que podemos ver aquí en las estofas, cómo se desarrolla todo el dibujo, la túnica, todos los arreos. Bueno, y cuando la vemos montada en su conjunto, es una cartela realmente espectacular, ¿no? Con la idea de la escalera subiendo al cielo y Dios Padre que lo está esperando, ¿vale? Las ánimas benditas, el contraste entre lo vivo, la vida y la muerte, el fuego, la expresividad. No pierdan el ojo a esta cabeza tan sumamente expresiva, tan sumamente detallada, ¿no? Y si les quedaba alguna duda, pues aquí tienen este pequeño detalle, ¿no? Para que vean lo que es capaz de hacer nuestro escultor en un cachito de madera realmente pequeñito, ¿no? Aquí pueden ver algunos detalles más, y aquí la pueden ver montada en lo que será la cartela, y la podrán ver con la perspectiva de verla de abajo hacia arriba, ¿no? Si seguimos avanzando en el programa iconográfico, ¿vale? He querido ponerle fotos de todo el detalle para que comprendan el tiempo que lleva la ejecución de este proceso tan complicado. No son cartelas al uso, y ahí en ese sentido yo pido disculpas por la parte que me toca. Lleva un tiempo añadido, lleva un tiempo extra, aún así están dentro de todas las condiciones que se han establecido, perfectamente entregadas a la hora, en el tiempo establecido, con lo cual es un lujo poder trabajar con un escultor que se le da algo tan sumamente difícil, porque no es algo al uso que se vaya a hacer de ahora
para mañana, es decir, hay que pensarlo, hay que dibujar, hay que hacer muchos bocetos, etcétera, ¿no? Si seguimos avanzando, llegamos a la cartela de visitar a los enfermos, ¿no? Esta es la de la curación del hijo del centurión o el esclavo del centurión. Fíjense cómo se había presentado tradicionalmente, ¿no? Les he puesto un par de obras, en este caso un pintor veneciano, ¿vale? Una cartera, nosotros hemos dado un más allá, simplemente aquí se veía el centurión pidiéndole a ese Cristo que le cure al esclavo o al hijo, era la forma habitual en la que se daba, ¿no? Pero nosotros hemos dado un salto más allá y haciendo esta cartela que en cierta manera se produce en la ciudad antequera, ¿vale? Hemos querido jugar con el espacio, con la intimidad del espacio doméstico. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues con esto, no sé si se habían dado cuenta, este es el fondo de la presentación. Este barro en sí ya merecía la pena que estuviese puesto solamente en un museo, ¿no? Si estuviésemos en el Museo Zarcillo, esta obra estaría allí puesta, este barro, para que todo el mundo lo viese, ¿no? ¿Cómo hemos resuelto, en este caso, la composición de la curación del hijo del centurión, del milagro del centurión? Pues lo hemos hecho de una manera muy específica, insisto, hemos jugado con los interiores domésticos y hemos creado esta escena que habitualmente se realizaba en un espacio abierto, la hemos hecho en un pequeño espacio, que es una pequeña habitación, y lo que podemos aquí de nuevo, el dibujo robado de Juan, ¿vale? Esta cartela está en la esquina, es mucho más pequeña que las demás, estamos hablando de una cartelita que tiene esto, ¿no? La pueden ver en esta esquina, ¿vale? Es una cartela realmente pequeñita, en la que caben muchas cosas, o él ha hecho que entren muchas cosas en esta cartela, ojo, todo el mundo no es capaz de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto? Aquí lo pueden ver, esta cartela. Estamos viendo que aparece una cama, explicaremos la cama, que también tiene su historia ahora, por favor, en la que aparece el centurión, aparece la figura de Cristo, y en este caso el esclavo o el hijo del centurión, y después aparece el universo dándole vida a esta cartela, ¿no? No me he podido contener y les he traído esto, y ahora lo van a entender por qué. Esto que están viendo aquí es una cama del siglo XVIII, ¿vale? De olor, de la llamada de olor, ¿vale? Al final uno tira para esto los muebles. ¿Por qué le meto una cama aleatoriamente por aquí? Porque nuestro Cristo, en este caso la figura de Cristo, curando al hijo, al esclavo del centurión, están en ese pequeño espacio doméstico y está reubicado en una cama del siglo XVIII a la manera de las llamadas de olor. Y aquí cobra de vida todo el espacio. Tenemos aquí el casco del centurión, el centurión compungido, la figura de Cristo que está haciendo que se levante, podrán ver a continuación el detalle. Es decir, es sumamente complejo que estas figuras no se caigan, es decir, los pobres, el centurión está aquí sentadillo y Juan ha conseguido darle estabilidad a una figura que es inestable por sí y además en una esquina, ¿no? Para que puedan ver algún detalle, esta cartela son todas muy bonitas, ¿no? Pero esta es particularmente bella. Fíjense los dibujitos pequeñitos que tienen las estofas, la calidad del cuerpo enfermo, la expresividad, los detalles, el fondo de la cama, todo lo que estamos viendo. Si ven de nuevo el detalle de todas las túnicas rojas en la figura de Cristo, ¿no? Les animo después también que se acerquen a verlas con detalle para que vean la cantidad de mil y un matices que podemos encontrar en estas obras de arte, ¿no? Si seguimos avanzando, y ahora sí que es la que tenemos a nuestras espaldas, nos encontramos con la cartela del censo al limbo. Ya hemos visto el desarrollo del programa iconográfico. Para que vean, supongo que no son conscientes cómo se hace esto, una vez que se modela el barro y se cuece, se lleva al sacado de puntos y a partir de ese sacado de puntos hay que trabajar la cartela, tallarla, retallarla, hasta que de nuevo el relieve, los bajos relieves van cogiendo forma y van saliendo en la cartela. De nuevo insisto en la complejidad técnica que todo esto tiene. Las cartelas en sí son un espacio plano en el que hay que hacer unas figuras que se tienen que ver el día de mañana desde la calle, ¿no? Y no me he podido contener tampoco de plantarles este pequeño detalle para que vean la suma riqueza cromática que presentan las cartelas del Santísimo Cristo de la Misericordia, ¿no? Algunos detalles más, en este caso que estamos viendo, las ánimas benditas al fondo, ¿no? Cómo queda montada y cómo queda en el trono, ¿no? Claro, si yo le decía anteriormente que este programa iconográfico se desarrolla en cierta manera en la ciudad antequera, cómo no, aquí está otro de los referentes que podemos encontrar. Supongo que ya lo saben, pero la iconografía del Cristo recogiendo sus vestiduras, digamos que tiene singular importancia en mi vida, en mi trayectoria académica, profesional, intelectual, y siempre aparece el Cristo del Mayor Dolor, pero aquí tenemos otra obra excepcional, en este caso la obra de Palma Burgos, ¿vale? Que es el Cristo del Perdón de Capuchino, que es un Cristo también recogiendo las vestiduras, y por eso a nosotros nos dio pie el vestir a desnudo, ¿no? Y de nuevo lo tenemos a él y tenemos esta otra imagen que es en cierta manera la que nosotros estamos representando. No sé si las conoce, por aquí hay algunos del Carmen, he visto por aquí algunos del Carmen. Esta imagen que es otro Cristo recogiendo sus vestiduras, ¿vale? Es la que tenemos en la sacristía de la iglesia del Carmen, pues nuestra cartela en cierta manera está basada en esta obra, ¿no? Y de nuevo, fíjense el barro que no es nada y que lo es todo. ¿Cuánta vida hay en una pella de barro? Ya estaba la figura encajada, ya estaban los modelos
y si me apuran, está incluso la expresividad, ¿no? ¿Cuánto se puede decir con tan poco, ¿no? Es una cartera donde abunda lo simple, pero es grande por multitud de cosas, ¿no? Compositivamente es exquisita. La policromía, el estofado, de nuevo el estofado, el niño con la túnica, en este caso es el que la tiene, ¿vale? Aquí pueden ver el detalle, es una figura netamente expresiva, mira la calidad del cuello, de las obras del cuello, la figura, las manos atadas, el paño, el detalle de la columna al fondo, como presentaría el Cristo del Perdón, después de haber sido azotado y para recoger su vestidura, como le pasa al Cristo del Mayordomo, para que puedan ver aquí con detalle. De nuevo, miren esta figura, cómo descuelga las piernas por fuera de la cartera, ¿no? Juan Vega es capaz de hacer que algo ingrávido se vuelva totalmente grávido en un espacio tan pequeñito, ¿no? Y es capaz que este Cristo no se deslice, no se caiga de la cartela, sino que tenga que estar donde tiene que estar, que es en Capuchino, ¿no? Y en este caso nos lo han prestado en la parroquia de San Pedro. Miren la expresibilidad, el detalle de los ángeles, de la sala de los ángeles, de nuevo el estofado, cómo juega con los matices, el movimiento de la cara. Por cierto, este Cristo está mirando a las ánimas que lo están contemplando, que es lo que veíamos en el cuadro, si lo recuerdan anteriormente. Esto es el ánima piadosa, que es lo que está mirando el Cristo, y es lo que está mirando el Cristo de Juan Vega en estos múltiples detalles, ¿no? Insisto, de nuevo les animo que todos se acerquen y puedan contemplar esta grandiosísima obra de arte en formato pequeñito, ¿no? Y ahí la pueden ver ubicada en su sitio, los contrastes entre el Cristo magullado, el ángel blanco, inmaculado, impoluto, con la misma policromía que presenta el niño, ¿no? Y si seguimos avanzando, y ya nos van quedando pocas, ¿vale? Encontramos quizá una de las que era más compleja, que era dar de comer y beber al hambriento y al sediento. Claro, si recuerdan, teníamos 6 cartelas para 7 obras de misericordia. ¿Cómo las resolvimos? Pues acudimos a una iconografía tradicional en la que aparece tanto la Virgen de la Leche, que es un poquito más rara, que se surge en la Edad Media, como otra, por ejemplo, en la que la Virgen del Carmen, en este caso, entrega el escapulario, pero también tenemos versiones y modelos en el que la Virgen y el niño dan de comer y dan de beber a las ánimas. Hay veces incluso que lo hacen con una bota de vino, con lo cual eso es lo que Juan Vega ha pretendido reflejar de nuevo majestuosamente. Esta Virgen, que de por sí ya tiene porte, es una cartela bastante pequeña, ¿vale? La Virgen con el niño, con los ángeles que le abren el manto por debajo y todas las ánimas benditas del purgatorio. Fíjense el barro, la cantidad de matices, la plasticidad, que es un término que utilizamos los historiadores del arte, es decir, cómo cobra vida estos relieves en las manos de Juan Vega. Los detalles, cómo va depurando, cómo va limpiando el barro, la expresividad, el movimiento del manto, cómo las figuras abren ese manto abierto. Por cierto, no van a tener la oportunidad, pero el manto está también estofado por detrás, con lo cual se ve poco, creo que no tengo una foto de él, pero les insisto, tiene un estofado delicioso y algo que no se va a ver, pues eso también hace grande el escultor, que es capaz de gastar dinero y tiempo en algo que no se va a ver, pero sabemos que está ahí. Eso dice mucho del tipo de obra que estamos viendo, ¿no? Esta se nos ha colado. Aquí para la que vean en diferentes perspectivas, ¿no? Aquí les parece muy grande, pero como están viendo son cartelas realmente pequeñitas. Y esto yo lo que les decía cuando Juan algunas veces me tiene que perdonar la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figuras en una cartela, todas incluidas, ¿no? Y todas con su sitio, todas con su espacio. Bueno, hay más, porque por ahí hay más cabezas por ahí circulando, realmente. Miren estas figuras tan sumamente expresivas, ¿no? Es decir, no todo el mundo es capaz de hacer esto. Normalmente nos hubiésemos quedado con una figura y algún detallito, pero como yo soy caprichoso y él le gustan los retos, aquí tenemos esta gran obra de arte, ¿no? Con la veas un poco cuando tenemos el sacado en madera y cuando se llena la policromía, la vida. Esto es lo que yo le decía, el manto por aquí por detrás, el manto está puesto en color rojo para relacionarlo con dos cuestiones, con el manto rojo, la Virgen del Consuelo, y el color de la realeza, con lo cual jugamos con el doble juego. Fíjense en este estofado, porque es delicioso el dorado sobre el fondo blanco, ¿no? Para resaltar más los matices plásticos del dorado, estas ánimas benditas del purgatorio, el contraste entre la luz siempre y el fuego, y cómo los ángeles le abren el manto para que acoja en su seno a todas las ánimas benditas del purgatorio. Dicho esto, me van a permitir que pase a bueno, es muy especial porque fue la primera que se modeló y además con capricho, ¿no? Que es la cartela Enterrar a los muertos. Para la cartela Enterrar a los muertos queríamos buscar algo raro y diferente, ¿no? Y queríamos superar también los miedos. Y voy a explicar esto de los miedos, porque hay veces que los cristianos, los cofrades, tenemos cierto pudor al cuerpo desnudo, ¿no?
y Juan es capaz de hacer un cuerpo desnudo totalmente pudoroso, ¿no? Que es lo que ha conseguido él, ¿no? Y para ello hemos acudido a un modelo iconográfico bastante raro, sobre todo ahora, pero muy común en el pasado, en la Edad Media, en el siglo XVI, que era Cristo muerto sostenido por ángeles. Es una iconografía preciosa porque da pie a jugar con toda la plasticidad del cuerpo. En este caso, Juan Vega no solo ha sido capaz de darle vida a esto, sino lo ha hecho magistralmente de nuevo. Y ahora, bueno, lo van a entender perfectamente cuando yo les ponga esto, ¿no? Cuando puedan vean este detalle en el que a la manera de Bernini, si recuerdan, en el Apolo y Dafne, Juan Vega es capaz de conseguir también que el barro, que la madera se aplaste en las manos de este ángel que sostiene el cuerpo sin vida de Cristo. Fíjense el tratamiento anatómico que tiene, el detalle del cuerpo, la expresividad, ¿vale? Cómo es un Cristo totalmente desnudo, pero es que es un Cristo pudoroso, en el que no sobra nada y en el que no falta absolutamente nada, ¿no? Me gusta poner esta imagen, he hecho mucho hincapié en el barro, porque cuando vimos este barro, vimos una grandísima obra. Es decir, si a alguien le cabía duda del gran escultor que hemos traído a esta casa, esta obra habla por sí mismo. Este juego de manos, la manera de sostenerlo, cae a plomo por fuera de la cartela, les invito a que ahora se acerquen a verlo. Es algo que simplemente es espectacular, para que vayan viendo diversas tomas, en este caso ya las figuras sacadas en madera, y el resultado final que hemos llegado a esto, ¿vale? Es una obra de 1001 matices. Mire el hecho a punta de pincel o a una punta fina, las alas del ángel, el estofado que tiene. Mire la expresividad, mire este Cristo que recuerda esos párpados verdosos a las policromías antequeranas del siglo XVI, del final del siglo XVI. Quizá en la foto no se nota mucho, pero está buscado a propósito que este Cristo que se desploma presenta un cuerpo blanco, marfileño, que no tiene vida. En contraposición, este ángel está totalmente lleno de vida, sus carnes están llenas de sangre, están llenas de latidos, ¿no? Con lo cual eso lo podrán ver con detalle, insisto, para que vean los detalles, el tono verdoso que podemos encontrar en esta imagen, los contrastes de las dos piezas. Y como no, aquí tienen la obra terminada, este Cristo que se desploma en las manos de este ángel. Y el detalle, aquí hay mucho detalle, como con tan poca figura en este caso, ¿no? Se pueden contar tantas cosas, ¿no? El ángel que sostiene el Cristo muerto desnudo, como según la iconografía de la Edad Media y del siglo XVI, pero pasan muchas más cosas, ¿no? Tenemos el estofado ultra minucioso que podemos encontrar en la obra, en el vestimenta de este ángel. Pero si afinan un poquito más, de nuevo, el capricho del iconógrafo, que es la persona que desarrolla los programas iconográficos, si lo ven, izquierda y derecha tenemos dos velas. Es una vela encendida y una ya apagada. Pues esto tiene su explicación. Esto quiere decir que es una iconografía más allá de lo que estamos transmitiendo, que es el Cristo muerto sostenido por ángeles. Esta vela encendida y esta vela apagada significan que Cristo no está muerto ni está resucitando, está en el proceso de las dos cosas. Y esta fue la manera que los artistas consiguieron, tan ingeniosa, para explicar este momento tan sumamente raro. ¿Cómo representar en el momento en el que Cristo no está muerto ni está resucitando? Está en ello, está haciendo las dos cosas. Pues se representa, según la historia del arte, con una vela encendida y con una vela apagada, con lo cual, de nuevo, hemos querido hacer justicia a la historia del arte, y Juan Vega ha sido capaz de reflejar todo lo que yo pensé en esta cartela, que les digo, pasa por ser la primera que se hizo en su momento y pasa por ser una de las más espectaculares. Dicho esto, queda terminado lo que sería un poco la exposición del programa iconográfico. Quiero contarles algunas cosas más, pero muy brevemente. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Lo que hoy les presentamos aquí hoy es el fin de un proyecto del que todavía quedan muchas patas por cerrar, ¿no? Queda, por supuesto, realizar el juego de argotante acordes al diseño original. Falta una cruz arbórea para el Cristo de la Misericordia, falta la reubicación y ampliación y ordenación intelectual del misterio del Santísimo Cristo de la Misericordia, completar el futuro, completar los cabezales, que nos faltan dos por la tradición antequerana, y es algo que deberíamos superar en el siglo XXI, que los tronos antequeranos estén cojos de cabezales por un error historiográfico que en otro momento se los contaré, ¿vale? Y realizar una mesa ligera, funcional y acorde al siglo XXI, ¿no? Esto es lo que nos queda por hacer, pero claro, yo les empecé hablando del sueño de una cofradía que soñaba con tener que su Cristo, que su titular, tuviese el mejor de los tronos posible. ¿Cuál es nuestro futuro? Pues nuestro futuro, para los cofrades del Consuelo, nuestro futuro empieza mañana, y lo decimos literalmente que mañana, y el Jueves Santo, porque este es nuestro futuro, señoras y señores. El trono de la Virgen del Consuelo, que será una realidad, que ya es una realidad, que ya existe corpóreamente para todos aquellos, los incrédulos, los que lo negaron, los que no creían en él. Aquí está, y nuestro futuro pasa por mañana, cuando podamos ver este trono en la ciudad de Antequera. Pasa por 1001 detalles de medidas, de talla, de cuestiones.
Y ahora sí, ahora me van a permitir una cuestión para terminar, para finalizar esta cuestión. Me van a permitir que esta presentación, en cierta manera, este trono, lo que va a pasar mañana y demás, se lo dedique a alguien muy especial. Es para vosotros, ¿vale? A Javi Carmona y sus sueños perfumados con aromas de consuelo. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por hacer que el sueño que un día se llamó el programa iconográfico, las esculturas, el trono del Cristo de la Misericordia, sea una realidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, yo antes de concluir el acto, pues quiero dar las gracias por su paciencia, por su dedicación, por su trabajo, paciencia con nosotros y por su dedicación en su trabajo y por tanto y tanto que a lo mejor no se ve de cara al público, pero internamente se ha hecho mucho, tanto a Juan como a Antonio, porque sé que han trabajado los dos a una y que son cosas que no se ven y se ve ahora el resultado final, pues tanto él que lo ha dirigido y que le ha costado más de un disgusto y más de un quebradero de cabeza a Juan, y a Juan no solo por la obra de arte, las 8 obras de arte que nos ha hecho, sino por otras cosas que te tenemos que agradecer, como son donaciones que ha hecho y que yo como hermana mayor pues te doy las gracias en nombre de toda mi Junta de Gobierno, pues que no solo nos hayas hecho esto, sino también hayas colaborado con nosotros para que esto vaya adelante. A toda mi Junta de Gobierno, por supuesto, porque tanto el presente como son estas cartelas, como ese futuro que está a muy pocas horas de llegar a Antequera, como el trono de la Virgen del Consuelo, pues gracias a todos vosotros, a vuestra dedicación, a vuestro trabajo y al esfuerzo que hacemos día a día, trabajando y haciendo lo posible o imposible por lo que el futuro sea presente y sea presente duradero y perdure durante muchísimos años, y todo gracias a esta Junta de Gobierno de la cual estoy muy orgullosa. Muchas gracias y buenas noches.